Desde el 83 para acá no la hemos podido conformar. Los distintos colectivos y organizaciones, desde las más pequeñas a las más grandes, desde las más famosas hasta las más desconocidas, no la hemos podido armar todavía. Ese es el desafío. Por eso que haya una nueva generación que se plantee esto, o que tenga interés en volver a recuperar lo de Guevara, a mí me parece fundamental. Pero insisto, Guevara y otros, no solo el Che. El Che es el más famoso, el que tiene más prestigio, porque hablar de Roque Santucho no tiene tanto prestigio, y menos en una universidad. ¿Sí? Pero en realidad, en general, por lo menos esto es una idea mía, no hago cargo a los compañeros que organizan la actividad, es una opinión mía, me da la impresión que lo que tenemos que reivindicar es no solo el Che, es al guevarismo como corriente, ¿sí? Que no es solo una corriente argentina, además. Es una corriente como mínimo latinoamericana, porque también tuvo su expresión en Chile, que la sigue teniendo, su expresión en Uruguay, en Bolivia, en México, en Venezuela, en Colombia, en Cuba. Es una corriente latinoamericana, adaptada, digamos, a sus distintas realidades. Hay países donde la corriente guevarista sigue hoy muy fuerte, incluso en un plano de confrontación total contra el Estado burgués, la burguesía y el imperialismo. Otros países donde no, la corriente guevarista está muy fragmentada, muy dispersa, sus principales cuadros han sido aplastados, tiene una realidad, digamos, distinta, pero es una corriente latinoamericana, de la cual nosotros nos sentimos parte, ¿sí? Y la tarea nuestra, me parece, es reactualizarla, recuperarla en nuestro país, como parte de un proyecto continental. Esta pelea no es solo argentina, por eso digo, la discusión no es solo con el kirchnerismo, ¿no? Esto es un debate como mínimo latinoamericano. Me consta, porque los he conocido, que hay guevaristas en Europa, y no individuos sueltos, sino corrientes políticas, también muy diversas, pero el guevarismo yo me animaría a pensar que es una corriente internacional, ¿sí? Que en realidad muchas veces no se llama a sí misma guevarismo, se llama guevarismo a sí misma cuando estamos medio debiluchos y tratamos de que hay alguien que está medio engripado y que se levante de la cama, ¿no? Entonces le estamos dando un té de jengibre o una pastilla de Refrianem, bueno, levantate de la cama, dale, ponete las pilas. Cuando está medio debilucho, ahí le llamamos guevarismo. Ahora, cuando son más fuertes estas corrientes, a veces hasta abandonan el nombre, porque ya lo actualizan en la vida política. Y en general se llaman de maneras muy diversas. Si le quieren poner un nombre, el marxismo revolucionario. Pero es una corriente internacional, a mi modo de ver, fundamentalmente latinoamericana. Sus fuentes de pensamiento, que esta era la invitación de hoy. Por eso, perdón por la tentación, pero creo que es pertinente, por eso me gustó la intervención de la compañera, que tiene que ver con el hoy, y con Argentina, y con una nueva generación. Nosotros siempre nos negamos a hablar del Che en abstracto. A mí en lo personal, por ejemplo, las biografías hasta me tienen aburrido, le digo la verdad, porque seguí indagando cómo se llamaba el perro que tenía el Che del Ministerio de Industria, que se llamaba Muralla, ¿no? Si no me acuerdo mal, y hacía caca en el pasillo. Está bien, o sea, hay una cantidad de anécdotas, pero el interés que yo siempre, por lo menos, tuve en el Che es el de una corriente política, no tanto el individuo. Si este pibe jugaba al rugby o no, a mí la verdad me importa un carajo. Es más, les confieso públicamente lo que muchas veces he dicho en privado. Si yo lo conociera del pibe, sentiría cierto rechazo por un tipo medio chetón que juega al rugby. Es la verdad, que no trabaja y que se pasa años paseando por América. No me sentiría muy afín a un tipo de... O sea, hasta en el lenguaje de nuestros amigos diríamos, este es un hippie, ¿no? Que para nosotros no es, digamos, algo súper valioso, con todo el respeto por el hippismo. Pero el Che que nos interesa es el Che político, no el pibe que jugaba al rugby y que no laburaba y que se la pasaba paseando. A mí me importa poco en qué moto andaba. La verdad, ese Che lo investigamos para tratar de arrastrar la fuente de cómo llegó a ser quien era, pero en sí mismo, a mí personalmente,
el Che no inventa la corriente política a la que él pertenece. Él forma parte de una corriente, que es el marxismo latinoamericano, que no nace con el Che. Eso sería, digamos, la primera hipótesis para conversar. El marxismo latinoamericano, a la cual corriente a la cual pertenece el Che, no nace con el Che Guevara. Porque tenemos esa idea un poco mesiánica, que tiene un poco de idolatría, de que un individuo suelto es el centro de todo. Muerto el individuo, se acabó, como dicen, matamos a un perro, se acabó la rabia. No, o sea, el guevarismo no se terminó en 1967, al revés, se volvió más fuerte después que lo mataron al Che. ¿Sí? Entonces no depende solo de un individuo. Es verdad, hay que reconocer que este individuo tuvo características muy especiales, ¿no? Y que genera mucha admiración, por eso transformó en un modelo de vida, no en el pibe que jugaba rugby y no laburaba, sino el otro, el Guevara revolucionario, que se sentía comunista, y nada, que se transformó en un obsesivo del trabajo, en un obsesivo de la militancia, el tipo que prácticamente no dormía. Sartre, un filósofo francés, fue a Cuba y a comienzos de los 60, y el Che dialogó con Sartre, con su compañera Simone de Beauvoir, y cuando se va de Cuba, Sartre escribe: esta gente no duerme. ¿Sí? Dormían 2-3 horas por día, de una hiperactividad que era muy distinta al pibe joven que boludeaba y perdía el tiempo en su vida, ¿no? A mi modo de ver. Entonces el Che que reivindicamos es ese militante revolucionario, comunista, con un gran interés, como dijo la compañera, por la formación propia y de los demás, porque no solo leía por placer individual, ¿sí? Hinchaba, molestaba, insistía en armar grupos de estudio, desde los lugares de laburo, por ejemplo el Ministerio de Industrias, donde aparecen estos seminarios que ella mencionó muy bien, sobre el capital, que como ustedes saben es una obra gordita, larga, no para leer en un fin de semana. Entonces en el Ministerio de Industrias armó un seminario para estudiar el capital con los laburantes comunes y silvestres, no tenían maestrías, doctorados, era gente común y silvestre, y armó un grupo para estudiar el capital. Y antes había estudiado el capital con un compañero de banco, también poco común, que es el compañero Fidel Castro, ¿no? Porque Fidel también, al igual que el Che, se pusieron a estudiar el capital en medio de esos quilombos, dirigiendo una revolución, que tenían un profesor que fue famoso, Anastasio Mansilla, bueno, un personaje. A veces me queda, como nos hemos visto en otros ámbitos, me da cierto temor a repetir las cosas, ¿no? A decir dos veces lo mismo, porque a varios los conocemos y los hemos compartido en otro lugar, entonces volver a repetir anécdotas un poco me hincha. Es así, ¿no? Creo que la mayoría nos conocemos, ¿o no? Sí, pero viene bien, ¿eh? Me parece, no sé. La charla más cercana que estuvieron, la mayoría. Entonces, el tipo este no inventa la corriente. Él es parte de una corriente previa, que es el marxismo latinoamericano, que a su vez es heredera de corrientes de pensamiento latinoamericanas, no marxistas, porque el mundo no nació con el marxismo. El marxismo es el heredero de una larga tradición de pensamiento, europea y latinoamericana. Si no, a veces uno cuando se mete en una organización y empieza a encontrarse con la maravilla de los clásicos marxistas, que comparado con la bestialidad de Tinelli, la televisión y la cosa mediocre en la que nos movemos, creo que si uno tiene 2 dedos de frente y no es un queso, te genera una fascinación increíble, porque es una teoría que le da sentido a tu vida, le da sentido a por qué vivimos como vivimos, le da sentido a la historia del país. Entonces uno se fascina y cree que con el marxismo empezó todo, pero no, en realidad el marxismo es el producto de una tradición previa, y en el caso del marxismo latinoamericano es así. Entonces, hipótesis 1 para discutir hoy: el Che pertenece al marxismo latinoamericano.
Hipótesis 2. El Che no inventa el marxismo latinoamericano. Hipótesis 3. El marxismo latinoamericano, a su vez, es heredero de un pensamiento latinoamericano previo al marxismo. Y yo no sé si todos los amigos marxistas lo compartirían esto, pero bueno, esa es mi opinión. El marxismo latinoamericano está contaminado. La palabra contaminado tiene un sentido peyorativo. Si ustedes me permiten, le podemos dar una significación no peyorativa, no negativa. El marxismo latinoamericano está impregnado, tiene el perfume, está contaminado en un sentido no negativo de otras corrientes, de las cuales se apropia y resignifica y las potencia en su radicalidad, ¿sí? Desde sus orígenes hasta hoy. Esa sería otra hipótesis de lectura. Ahora les voy a sugerir cuáles son en mi opinión. ¿Sí? Y creo que en el Che Guevara está condensado todo eso. Por eso es lo brillante de este pensamiento. ¿Sí? Más allá de la remera, la